Hola, mi nombre es Mayra Calderón y les traigo las principales noticias del día. Esto es La Voz del 21. La Junta de Fiscales Supremos se pronunció en contra del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer investigación del delito como función de la Policía Nacional y agilizar los procesos penales. Veamos. Buenas tardes, ciudadanos de todo el país. La Junta de Fiscales Supremos ha decidido emitir el presente pronunciamiento en relación al proyecto de ley denominado Ley que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales. El referido proyecto de ley ha sido aprobado por el Congreso de la República en primera votación la semana pasada y próximamente será objeto de una segunda votación para convertirse en ley. Este proyecto de ley abiertamente contradice el inciso cuarto del artículo 159 de la Constitución Política del Estado, que establece como atribución del Ministerio Público la conducción de la investigación del delito desde su inicio y la obligación de la Policía Nacional de cumplir nuestros mandatos en el ámbito funcional. El Congreso de la República pretende poner en vigencia esta ley encargando la investigación preliminar del delito a la Policía Nacional, obligando así a los fiscales a realizar todas las investigaciones por intermedio de ella. En dicho contexto, los despachos fiscales no podrán conducir directamente investigaciones preliminares. Además, debemos resaltar que los exámenes o pericias criminalísticas oficiales serían realizadas por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú o por sus oficinas descentralizadas y no por las unidades orgánicas periciales del Ministerio Público. De esta forma, se evidencia que el propósito de esta norma inconstitucional es que todas las investigaciones sean de conocimiento y dirección del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, del cual depende la Policía Nacional del Perú. Esto colisiona con la autonomía institucional del Ministerio Público, la efectiva separación de poderes y una verdadera democracia. El Ministerio Público, ante una situación similar, presentó demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto de algunos decretos legislativos expedidos por el Poder Ejecutivo, la misma que se encuentra próxima a una audiencia para su decisión final. Es preciso indicar que en reciente sentencia en un proceso competencial, el máximo intérprete de la Constitución ha reafirmado las competencias constitucionales de conducción de la investigación del delito del Ministerio Público. Entonces, resulta insostenible que se pretenda atribuir a la Policía Nacional la conducción de la investigación preliminar, dado que además su personal no se encuentra capacitado debidamente y no se le ha dotado de los recursos logísticos y operativos por décadas para una eficiente labor investigativa, pues ello se ha evidenciado en las publicaciones de la Defensoría del Pueblo desde el año 2012, que dan cuenta de la real situación de la Policía Nacional. Por ejemplo, en la publicación denominada Por una atención policial de calidad con respeto de los derechos fundamentales, luego de la supervisión a los departamentos de investigación criminal a nivel nacional en los años 2018 y 2019, se recomendó, entre otros, que se mejore la infraestructura del 87% de los departamentos de atención urgente, se atienda con urgencia los requerimientos logísticos e implemente oficinas de criminalística a nivel nacional. Finalmente, debemos preguntarnos, en el caso de las investigaciones contra altos funcionarios que se tramitan ante la Fiscalía de la Nación y las Fiscalías Supremas y las que tuviesen que iniciarse en el futuro contra presidentes de la República, ministros de Estado, congresistas y otros altos funcionarios, ¿deben investigarse también por intermedio de la Policía Nacional y sus peritos? Invocamos a la ciudadanía se mantenga vigilante y atenta ante este continuo y progresivo debilitamiento institucional, porque ello repercute no solo en la afectación de derechos,
sino en nuestro descrédito como país. En el mundo globalizado de hoy, sabemos que la comunidad internacional sigue con atención y preocupación esta organizada y secuencial política legislativa que, lejos de brindar mejores instrumentos para la persecución del delito, terminan favoreciendo a la impunidad. En ese sentido, llamamos a la reflexión a los señores congresistas de la República a evaluar con prudencia y mesura esta decisión, respetando la separación de poderes, la autonomía institucional y el Estado de Derecho. Muchas gracias. El Sindicato Único de Trabajadores por la Educación, SUTEP, suspendió la paralización de maestros ante el grave estado de muchos profesores que se habían declarado en huelga de hambre. El motivo de la medida de fuerza era la falta de presupuesto en educación. Ayer, en medio de una protesta, sufrieron la agresión de la policía, que intentó desalojarlos de la Plaza Mayor. Conversamos con el secretario general del SUTEP, Lucio Castro, quien advirtió que si el gobierno no aumenta el presupuesto para el 2025, se irán a la huelga indefinida, afectando a todas las escuelas públicas en el país. Veamos. El día de ayer, en circunstancias que pasamos por el 7º día de huelga de hambre nacional y pretendíamos dirigirnos al Consejo de Ministros, hemos sido agredidos de manera muy violenta por la Policía Nacional, que nos ha tratado prácticamente como delincuentes. Hemos terminado detenidos por 3 horas aproximadamente y ya los abogados han hecho su trabajo y han conseguido liberarnos. Definitivamente esa práctica de violencia, prepotencia, golpe, afectación de la salud no nos parece lo más correcto de parte de la Policía Nacional. ¿Cuántos profesores han sido detenidos? Mira, golpeados varios, agredidos muchos, detenidos felizmente solo el que habla, a quien la policía prácticamente de manera directa se dirigió para primero golpearnos y luego subirnos a una camioneta y llevarnos a la comisaría. El Poder Judicial declaró nulo el pase al retiro del ex comandante general de la policía, Jorge Angulo, quien interpuso el proceso de amparo contra el Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, el Juzgado Constitucional que evaluó el caso declaró improcedente su reincorporación al cargo. A continuación, la entrevista a Jorge Angulo. Veamos. Mire, había un antecedente donde el gobierno anterior se estaba politizando mucho la actuación de las instituciones, tanto de nuestras Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, en el sentido de que un comandante general podría ser removido bajo solamente la discrecionalidad del presidente de la República. Sin embargo, al haber este tipo de manoseo, si se puede decir así, es que se salió una ley, se modificó en el caso de la policía también la ley de la Policía Nacional, y donde se dan algunos parámetros para evitar justamente este tipo de intromisión política y evitar que los comandantes generales puedan durar 15 días, un mes o 2 meses. Entonces se estableció de acuerdo a la ley que no podía ser removido hasta 2 años en el cargo, salvo algunas causales como por ejemplo falta muy grave, delito flagrante, muerte, enfermedad grave, etcétera. Entonces, luego de ello, de este escenario legal, abruptamente este gobierno sacó una resolución judicial, una resolución suprema, donde cesa del cargo al comandante general que yo ocupaba, asimismo al jefe de Estado Mayor y al inspector general. Entonces, fue un despido arbitrario. En ese momento nosotros hemos reclamado en favor de la institucionalidad. Arbitrario, abusivo, ilegal, y que contó a una narrativa social, porque todos los principales juristas y no juristas y ciudadanos entendían perfectamente que era un abuso de autoridad. Se presentó la medida de amparo ha dado la razón, ha sido declarada fundada en parte, declarando nula esa resolución. O sea, en verdad nos dio la razón, y como dice el dicho, la razón a veces no grita, la razón se sienta y espera. Han pasado aproximadamente medio año y efectivamente el Poder Judicial nos ha dado la razón de que fue obviamente un despido arbitrario y que no tenía los fundamentos legales para haberse dado en ese momento, ¿no?
No se olvide que la entrevista completa la va a poder ver en Perú21.pe. Y ahora vamos a toda pantalla con esta noticia en la web de Perú21.pe. La ministra de Vivienda le pidió a la población orar y rezar para evitar que las autoridades roben. Evitó pronunciarse sobre el caso del ministro Juan José Santibáñez. ¿Todo está en manos de Dios? La ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, pidió a la población que se encomiende al Santísimo para que las autoridades no caigan en la tentación de posibles actos irregulares desde sus puestos en el Estado. Así como lo oyen. Ahora vamos con otra noticia de la web en Perú21.pe. El fiscal Carlos Ordaya López inició investigación contra el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Sanabria, y el inspector general de la Policía, Johnny Vélez, al considerarlos el brazo de protección de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte. Este diario adelantó el pasado miércoles que ambos generales fueron citados a declarar ante el equipo especial contra la corrupción del poder, EFICOR. De acuerdo a la disposición fiscal a la que accedió Perú 21, se indica que Sanabria y Vélez se sometieron al plan criminal de la presidenta Boluarte para separar al coronel PNP Jarvis Colchado, quien siendo jefe de la DIVIAC apoyaba al EFICOR. Ordaya, miembro de EFICOR, investiga al mayor de los Boluarte, en el caso Los Huayquis en la Sombra, en el que se les indica como cabecilla de una organización criminal que se dedicaba a designar desde el Ministerio del Interior prefectos y subprefectos que luego encaminaron la constitución del partido Ciudadanos por el Perú, propiedad del Gran Hermano. A los dos generales se les implica en la creación de una oficina de disciplina para hostigar a oficiales probos, que no se prestarán a los enjuagues del entorno presidencial. Y ahora vamos con las noticias internacionales. La Fiscalía venezolana citó a declarar el viernes al opositor Edmundo González Urrutia, investigado en medio de su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, y advirtió que un desacato implicará una orden de captura. El Ministerio Público de Venezuela citó nuevamente a declarar al opositor Edmundo González Urrutia para el viernes y advirtió que si no se presenta recibirá una orden de captura. Se trata de la tercera citación que emite la Fiscalía esta semana. Las dos anteriores fueron ignoradas por el rival en las elecciones del presidente Nicolás Maduro, al considerar que el organismo actúa como un acusador político que lo sometería a un proceso sin garantías de independencia y del debido proceso. La citación no especifica en calidad de qué fue convocado, imputado, testigo o experto según la ley venezolana. González Urrutia, que cumple 75 años el jueves, está en la clandestinidad desde el 30 de julio, cuando apareció por última vez en público. Desde entonces solo se comunica a través de redes sociales. El opositor participó el jueves por videoconferencia en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que al igual que Estados Unidos y varios países de América Latina, no reconoce la victoria de Maduro. The Council decided that Maduro has not the democratic legitimacy as president. El Consejo decidió que Maduro no tiene la legitimidad democrática como presidente. Seguirá como presidente de facto, sí, pero negamos la legitimidad democrática basada en un resultado que no puede ser verificado. A result that cannot be verified. González fue candidato accidental tras la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado. La oposición asegura haber ganado las elecciones y publicó copias de más del 80% de las actas de votación que asegura prueban la victoria de González. Los documentos fueron desestimados por el chavismo y la Corte Suprema convalidó el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral, que proclamó vencedor a Maduro con el 52% de los votos. Bien amigos, no se olviden de seguir nuestras entrevistas completas en Perú 21 o en Perú21.tv, cuando usted lo desee en cualquier momento del día. Regresamos con más información en La Voz del 21.